Estudiante, muy buenas tardes, dale la cordial bienvenida y el día de hoy, ingresando al estudio de la historia universal, vamos a estudiar la arquitectura del arte romántico y el arte gótico, una comparación entre ambas para poder ver las maravillosas ciudades que se fueron construyendo a través de sus catedrales, de sus centros más importantes. Recuerden que la difusión de la Iglesia Católica era muy grande, el fervor religioso del hombre fue muy grande a nivel mundial, y que en ese entonces los grandes arquitectos se inspiraron y fueron construyendo las construcciones que hoy día vamos a poder ver en este pequeño video. Muy bien, chicos, entonces vamos a compartir el video, primero el sonido, para que podamos ver y lo hermoso que ellos construyeron en ese entonces, ¿ya? Arte románico. Arte gótico. Hoy descubrirás sus 7 principales diferencias. La primera diferencia entre el arte románico y el arte gótico es que el primero surgió con anterioridad al segundo. El arte religioso de estilo románico surgió en torno al año 1000, que se vivió con auténtica angustia por el terror que ocasionaba el acercamiento de esta fecha, interpretada como una amenaza por la profecía del Apocalipsis. Según esta profecía, el mundo se acabaría en aquel año. Pero obviamente esto no sucedió y las edificaciones religiosas perduraron en el tiempo, con estos símbolos terroríficos que mostraban un estado de ánimo generalizado, representaciones del juicio final, monstruos y alusiones a los infiernos. El románico fue de hecho el primer estilo internacional de Europa, en un momento en el que el feudalismo alcanzó su máximo desarrollo. Nos encontramos en un momento de sociedad ruralizada y dividida en estamentos, donde la Iglesia desempeña un papel muy destacado en el ámbito de la cultura, y los monasterios se convirtieron en centros económicos y sociales de primer orden. 2 siglos más tarde, se produce el apogeo del arte gótico, ya ubicado preferentemente en las ciudades, con las majestuosas catedrales de los siglos XII y XIII en el centro de Europa. Las formas arquitectónicas se fueron complicando y enriqueciendo con fines puramente ornamentales. En cada territorio europeo, el gótico tuvo su peculiar forma de expresarse, dando lugar a diferentes variantes geográficas. Movimientos como el gótico flamígero, el perpendicular, el isabelino o el manuelino. El arte gótico propiamente dicho coincide en el tiempo con un momento de plenitud y crisis de la Edad Media. En Europa, los siglos XII y XIII fueron un tiempo de desarrollo urbano caracterizado por un aumento notable de la población y mejora de la economía. La catedral se convierte en el espacio del arte gótico por excelencia, y allí es donde se plasma de forma genial y asombrosa el sentimiento de mayor poderío y expresión del hombre respecto al sentimiento religioso de aquella época. La nueva arquitectura tiene como objetivo el acercamiento de los fieles al misticismo religioso. La segunda diferencia fundamental entre el arte románico y el arte gótico son sus bóvedas. En el románico, la bóveda de cañón es semicilíndrica y va normalmente acompañada por arcos fajones, instalados en la propia estructura y que le dan sujeción. Estos arcos dividen la bóveda en tramos y descargan su peso sobre los pilares. En el gótico, sin embargo, se recurrió a una novedosa técnica constructiva de estos siglos tardomedievales, en la que ya surgieron elementos como la bóveda ojival o el arco arbotante,
que descargaba el peso de los muros en el exterior de la edificación. El uso de estos nuevos elementos permitió levantar estructuras mucho más elevadas y ligeras, que se sostenían a tracción y no a compresión como en el románico. El tercer rasgo diferenciado entre el románico y el gótico son sus muros. Durante el románico, las necesidades constructivas derivadas del uso de una cubierta abovedada hizo que fuera necesario aumentar el grosor de los muros para poder resistir el peso de toda la bóveda. Toscos muros de sillería que opusieran la resistencia necesaria. El grueso muro de piedra soporta la pesada carga del templo románico y sus bóvedas, por lo que las ventanas son estrechas y el interior está por lo tanto escasamente iluminado. Al exterior de los templos románicos, varias puertas comunican con el interior del templo, a los brazos del crucero y a los pies de la iglesia, que normalmente suele ser la entrada principal ubicada al oeste. Estas puertas suelen tener un aspecto abocinado, integradas por varias arquivoltas o conjuntos de arcos de tamaño decreciente. Gracias a los avances constructivos durante el arte gótico, el espacio interior de las iglesias se transforma por completo, permitiendo por primera vez la apertura de grandes vanos. La estructura evoluciona a una mucho más ligera, y tanto la cantidad de luz como el color de la misma, gracias a los colores de sus vidrieras, modifica sustancialmente la experiencia de visitar un edificio religioso. En cuarto lugar, nos encontramos con los arcos. En la arquitectura románica, el arco de medio punto semicircular es el más característico. Las bóvedas de cañón románicas necesitan de robustos pilares y arcos que cumplan su función estructural de sujeción de las enormes toneladas de sillería que estas edificaciones tienen en sus cubiertas. Como ya hemos dicho, las bóvedas góticas no se apoyan en los muros como las románicas, sino que dirigen sus empujes a ciertos puntos repartidos, incluso en el exterior de la construcción. Esto permite que los pesados arcos fajones del románico que formaban parte de la propia bóveda se transformen ahora en ligeros arcos frontales y en arcos formeros laterales. Los nervios de las bóvedas góticas, formadas a base de crucería, convergen en estos dispersos puntos de apoyo. Los constructores góticos descubrieron que el arco apuntado es menos pesado que el de medio punto gracias a su verticalidad y permite formas más flexibles. Otra forma muy característica del gótico son los arbotantes, arcos exteriores al edificio que ayudan a soportar las tensiones que ejerce la bóveda, y para ello se sirven de los botareles o estribos, sólidos pilares que actúan absorbiendo todo ese peso y dando estabilidad a estas construcciones de una altura nunca antes vista. Para que estos pilares exteriores cuenten con un mayor peso y puedan ser más resistentes, se decoran con pináculos. En quinto lugar, hablaremos de la luz. En el románico, las ventanas formadas por arcos de medio punto abocinadas, es decir, formando una hendidura que va decreciendo en tamaño, eran muy escasas y pequeñas. De ahí que el templo románico tenga como principal característica su solidez y escasa iluminación. En el gótico, las soluciones de la bóveda de crucería, con sus elegantes y estilizados nervios, arcos y soportes, dan como resultado una estructura diáfana, creada a base de elementos verticales. Ahora el muro macizo deja paso al hueco, y se pueden abrir grandes ventanales, por los que entra la luz natural, y en su mayor parte coloreada con las vidrieras decorativas.
El sexto punto son los elementos decorativos. Un rasgo muy destacable del arte románico es su decoración, en la que además de temas históricos, vegetales y animales, figura también un amplio repertorio de motivos geométricos, como las puntas de sierra, los baquetones en punta, los arcos enlazados y el habitual ajedrezado. En el gótico, el aspecto exterior de las catedrales se dibuja gracias al complejo sistema de esfuerzos y contrarrestos externos y sus elementos decorativos. Así, la vista exterior de las principales construcciones de los siglos XII y XIII del gótico europeo se ven abarrotados de botareles, arbotantes, pináculos, etc., que se complementan con todo tipo de agujas, gárgolas, cresterías y un enorme etcétera de motivos decorativos. Y en séptimo y último lugar hablaremos de las columnas. Los soportes dan un llamativo salto desde la mirada retenida en los capiteles románicos debido a la gran concentración de figuras y simbolismo, pasando a unos capiteles que dejan pasar la atención, decorados en el gótico apenas con unos motivos vegetales. Estas columnas góticas, que ahora favorecen la transición y no atrapan al visitante, corresponden también a una nueva visión de la escultura que en el interior tampoco distrae la mirada con la proliferación de motivos. Incluso los propios capiteles pierden importancia y disminuyen su tamaño en el paso del románico al gótico. Para apreciar bien estas diferencias, observaremos de nuevo el contraste entre una columna románica con proliferación de motivos decorativos y una gótica. ¿Te ha gustado este duelo entre el arte románico y el arte gótico? ¿Con cuál te quedas tú? Si quieres, déjanoslo en comentarios y si te ha gustado el vídeo puedes descubrir muchas más experiencias. Muy bien, chicos, chicas, ya vieron ustedes, ¿no? Pero ahora vamos a ver a nuestro país, porque nuestro país también vivió el arte gótico. Y no solamente lo vivió, chicas. A veces nosotros caminamos en Lima y no valoramos el arte que tenemos, ¿no? Vamos a entrar al internet y vamos a ver por fotografías nada más las iglesias con arte gótico y van a encontrar un sinfín de iglesias en Lima. Cuando yo me paseo por Lima puedo apreciar esto y me da mucho gusto. Entonces vamos a ingresar al internet, ¿ya? Aquí vamos a buscar iglesias con arte gótico. Iglesias con arte gótico en Lima. En Lima. Muy bien, y ahora sí, vamos a poder ver ahí un montón de puntos que vamos a poder referenciar que en Lima existen un montón de iglesias góticas. Estoy acá, chicas, miren, acá, ¿ya? Estamos acá, ¿ya? Voy a ponerle imágenes para ver a dónde vamos a poder encontrar las iglesias góticas en Lima. ¿Ya ven? Es una maravilla poder encontrar iglesias, ¿ya? Con arte gótico. ¿Ven? Aquí estamos. Pero hay una iglesia que a mí me agrada mucho, que es la iglesia que está en Santa Beatriz. Santa Beatriz. Es una iglesia muy bonita, preciosa. Yo paso siempre por este lugar y la puedo apreciar. Y a veces siento que las personas no aprecian Santa Beatriz, iglesia Santa Beatriz, ¿ya? De Lince. Y ahí vamos a ver esta iglesia. Santa Beatriz, iglesia en Santa Beatriz. No se llama la iglesia Santa Beatriz. En Santa Beatriz, ¿ya? Iglesia en Santa Beatriz. Ya estamos. A ver. Sí, lo pueden apreciar, miren. ¿Ya? ¿Ven? El arte gótico en Lima. Ya como también vamos a poder ver iglesias de estilo europeo acá en Lima. Cuando ustedes caminen, chicas, Cristo Rey, por ejemplo, es otra iglesia muy bonita.
Otra iglesia, mira, todas las iglesias en Lima que nosotros pasamos y no apreciamos el arte de las iglesias. Sin embargo, chicos, existen muchas personas que solamente hacen turismo visitando las iglesias porque son hermosas, tienen mucho de arte, tienen mucho de sus columnas, y cuando entras a la iglesia puedes apreciar lo que has apreciado pues aquí en el video, ¿no? Comúnmente, chicos, nosotros tenemos más de arte gótico que de arte románico, porque recuerden que cuando los españoles llegan al Perú, ya el arte gótico estaba pues en full apogeo. El arte románico fue hace muchos años, muchísimos años atrás, en el siglo 1000, y nosotros en el año 1000 estábamos con algunas culturas pre-incas, ni siquiera con la cultura inca, ¿no? Recuerden que la cultura inca se desarrolla entre 1200, entre los 1400 a 1500. Entonces el arte gótico es el que nos ha llenado a nosotros, por eso que nuestras iglesias son muy bonitas, ¿ya? Tienen una característica muy peculiar nuestras iglesias. Muy bien, chicas, ¿ya? Un poco para ver que a veces nosotros no miramos las cosas preciosas. Entonces, a partir de ahora, ustedes que están en el Callao, dense una vueltita por las iglesias. Miren qué iglesias góticas vamos a encontrar en el Callao, ¿no? Yo lo puedo hacer ahorita por ustedes, pero les voy a dejar esa tarea. Luego visiten, tómenle unas fotos y van a ver qué hermosas son nuestras iglesias, ¿no? Y hay muchas abuelitas como yo que les encanta hacer turismo en las iglesias y tomarse fotos, porque realmente el trabajo que hicieron estos arquitectos fue muy bonito, fue un trabajo de muchos años, llevaron muchos años poder construir estas iglesias maravillosas. Y el Perú tiene mucho de ese patrimonio, mis queridas estudiantes. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a la historia universal para ver cómo nacen estas iglesias, ¿ya? Y cómo, no solamente las iglesias, pues, ¿no? Cómo este sentimiento fue llevando hacia el poder conocer o trabajar mucho este arte maravilloso. El arte románico, primero, chicos, vamos a ver, fue un estilo artístico predominante en Europa durante los siglos XI al siglo XII. Predominaron esta forma de construcción con donde se caracteriza pues las columnas redondas, romanas, preciosas, y que muchas de las iglesias y muchas construcciones maravillosas tuvieron este estilo. Fue el primer gran estilo claramente cristiano y europeo que agrupó diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media. ¿Ya? La romana, la prerrománica, la bizantina, la germánica y árabe. Todas estas confabularon para tener un estilo predominantemente románico. ¿Ya? Eh, Consiguió formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. Cabe decir que surgió de manera paso a paso en España, Francia, Italia, Alemania, y en cada uno de esos países surgió con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el primer estilo internacional con un ámbito europeo. Si bien es cierto, copiaron algunas columnas romanas, ¿no?, que venían y que hemos estudiado también nosotros, que era la fuerza que tenían ellos en la parte de soporte de arriba, la fuerza que tenían en la base para poder sostener estas columnas, casi toda la construcción, ¿ya? Pero le dieron unos detalles importantes cuando este estilo romano llega a España, llega a Francia, Italia y Alemania. Cada uno de esos países le insertó un detalle peculiar muy importante. A la creación de este estilo contribuye la orden benedictina y las peregrinaciones a Tierra Santa, pasando por San Michel, la costa bretonia y Santiago. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando se dieron las famosas misiones, que era poder retirar a los turcos musulmanes de Tierra Santa, porque ellos se habían adueñado de Tierra Santa y del santo sepulcro del Señor Jesucristo? ¿Ya? Y entonces se van a dar pues este grupo de hombres que iban a buscar que recuperar estas tierras santas, y que se dieron como 8. En estos ocho grupos de personas que iban a estos lugares de Tierra Santa a recuperar, se fueron a dar un intercambio comercial, pero también, chicos, se fue aprendiendo mucho.
¿ya? Se fue aprendiendo de las construcciones, se fue aprendiendo de la arquitectura, de estos artes románicos, que al final se instala en Europa, y estoy hablando de España, Alemania, Inglaterra y Francia, entre los siglos XI y los siglos XII, cabe decir entre el año 1100 y 1200, ¿no? Cuando acá en el Perú se desarrollaba la cultura chimú, la cultura chincha, la cultura chancay, la cultura tiahuanaco y el imperio Huari, antes del imperio de los incas. Muy bien, ya ellos estaban trabajando mucho esta arquitectura. Sobresale en la construcción de templos, esta arquitectura romana, sobre todo eran consideradas fortalezas de Dios por su gran solidez. Es propio este estilo, va a ofrecer algunas características en toda Europa, por ejemplo el muro, ¿no? De piedra labrada, preciosas, el arco de medio punto y la bóveda de cañón son distintivos de ese estilo. Cuando hablamos, chicos, de bóveda, hablamos de las construcciones que son en forma redonda, ¿no? O media lunar, no son construcciones que son cuadradas como la que hoy día nosotros vemos, ¿no? Nuestras casas son cuadradas, son rectangulares, pero siempre son verticales. Comúnmente las iglesias tienen otros formatos, un formato de media luna, que termina siempre haciendo ese acabado maravilloso. Pero también predominan siempre, ¿no? Los arcos. ¿Han visto los arcos cuando ustedes van a una iglesia? Los arcos, y por eso son preciosos también a las novias, le encanta mucho esas tomas de foto, porque el arco de las iglesias terminan de esta forma, ¿no? Y el acabado en iglesia es precioso, pues justamente por eso, porque las iglesias son enormes, pero no son de 3 o 4 pisos. Son enormes, que nosotros lo vemos por fuera, y por dentro son bóvedas, y la otra parte entra pues toda la luz del sol, que lo hace pues mucho más preciosa a estas iglesias. Los templos suelen ser de 1 o 3 naves con crucero señalado y cabeceras con capillas semicirculares o ábsides. Cuando hablamos de templos suelen ser 2 o 3 naves, es esta, 1, 2, 3, ¿ven? ¿Ya? ¿Por qué? Porque por fuera la podemos ver no como una sola pieza, la vemos como varias piezas superpuestas, una acá, otra acá, son diferentes. Se llaman naves, una nave, otra nave y otra nave superpuestas, con crucero señalado, o sea, todos en el interior. Cuando usted entra, usted no va a apreciar esto que ve por fuera, ¿no? ¿Qué apreciamos? Solamente como si todo fuese de esta forma. Muy bien. ¿Qué más tenemos también? En el alzado, la nave central es de mayor altura que el de las catedrales, para que pueda observarse desde muy lejos, ¿ya? Y aquí sobresalen, esta arquitectura románica se expandió por gran parte de Europa, entre las que sobresalen las iglesias de San Fermín y Santa Magdalena en Francia. Estilo románico, acuérdense, no el estilo gótico. ¿Ya? El estilo románico es esta, que ustedes pueden apreciar acá, más, un poco más tradicional, un poco más clasista, más seria, por decirle así, ¿ya? Con sus columnas muy gruesas, un poco toscas, pero que van a resistir esta cúpula. Cuando hablo de cúpula, hablo de la forma que tienen las iglesias, chicos. Chicas, las iglesias nunca son cuadradas, recuerden. Las iglesias siempre tienen estos arcos maravillosos, y para sostener este arco y todo lo que va a llevar la parte que nosotros vamos a apreciar desde afuera, pues las columnas eran muy gruesas, bastante toscas. El estilo gótico es más fino, más delicado. Es cierto que son mucho más altas, pero también es más delicado. ¿Han visto? ¿No? Las columnas son más delgadas, pero no son una, son varias. ¿Ya? Y indudablemente van a llegar tan alto que se va a poder apreciar desde lejos. Y ese era el objetivo, de que las iglesias pudiesen verse desde muy lejos, ¿ya? Y las iglesias aquí en Lima también, chicos, desde muy lejos se puede apreciar. Así podemos dar con una calle. Y si yo estoy cerca, porque ves la cúpula de las iglesias. Yo así llego a veces a encontrar un lugar que quiero encontrar si me guío de las iglesias, ¿ya? Entonces la idea era que los hombres pudiesen llegar rápido a la iglesia, porque en ese entonces había un gran fervor religioso. El hombre sí o sí visitaba las iglesias los domingos, iban a la Santa Misa, ¿ya? Y por ello es que se da un boom también en la construcción de estas iglesias, como se da también en el Perú. Entonces en Francia tenemos, con este estilo románico, tenemos San Fermín y Santa Magdalena en Francia. En Alemania tenemos el Stira y el Worms, ¿ya? En Italia tenemos el Pisa. En España tenemos Santiago de Compostela y San Pedro de Roda, 2 iglesias con la arquitectura románica, aunque van a abundar más la arquitectura gótica.
La escultura, una cosa es la arquitectura y una cosa es la escultura. La escultura es lo que sobresale, los angelitos, los dibujos que en las iglesias vamos a poder apreciar, es algo que no es una pintura, la pintura es algo que tú pintas y que si pasas la mano es plana. En cambio, la escultura es algo que sobresale, es la imagen en sí, lo que ustedes pueden apreciar en este momento. A esta construcción de la iglesia con arquitectura románica se va a insertar la escultura románica, ¿no? Que se incorpora a este acabado, miren qué preciosidad, ¿no? Que embellece al mismo tiempo que cumple la función decente y mantiene viva la fe de los creyentes, porque ya van a aparecer los ángeles, van a aparecer los santos siendo adorados por muchos. Se inspira en modelos de la antigüedad y las artes prerrománicas, integrándose en el marco arquitectónico del edificio. Cuando hablamos que se integra, es esta cúpula que estamos viendo en este momento y que es preciosa porque se va a integrar a la gran fastuosidad de la arquitectura. En iconografía, ¿ya? Porque estos son iconografías, chicos. Por ejemplo, estos seres alados son iconografía. ¿Ya? El escultor se inspira en fuentes religiosas y profanas, despreocupándose por la belleza formal. Lo que quiere hacer es, cuanto más hermoso, cuanto la gente lo pueda apreciar, estos escultores tenían una gran fama, pues, ¿no? Y cada uno quería hacer un mejor trabajo. La imagen es la representación simbólica de una idea, como el Cristo con 4 clavos rígido y con los ojos abiertos, o la Virgen en majestad, la Virgen María siendo como una reina, ¿no? Con una cúpula en su cabeza que implica que es santidad, sirviendo de trono al niño y sin comunicación con él. Han visto una Virgen a veces con el brazo en el niño, ¿no? Entonces la Virgen tiene una cúpula que brilla porque es una santa, pues, ¿no? Y la implicación de la madre de todos los seres humanos. Y así nos enseñó la Iglesia Católica. Recuerden que el hombre vivió esa fe mucho más que nosotros hace mucho tiempo. Hablamos de escultura y ahora nos toca hablar de pintura, que es muy diferente. Y en las iglesias también había escultura, había arquitectura y había pintura. Tiene su procedente en las creaciones prerrománicas y paleocristianas, a la que se añade la fuente bizantina o incluso la islámica. Era esencial en el periodo romántico. Cuando hablamos, chicos, de bizantina o islámica, hablamos del pueblo islámico, que los que adoran a Alá, y del pueblo bizantino, que era la época en que gobernó Carlos Magno. ¿Se acuerdan? ¿No? La cultura bizancia, ¿ya? Que viene de este lugar. Era esencial en el periodo romántico, pues se realiza tanto la mural, paredes, como la realizada sobre la tabla frontal de altar y retablos a la miniatura. Pinturas que se van a pintar de manera maravillosa y que van a hacer juego con la escultura y con la arquitectura. Estas pinturas realzaban las formas arquitectónicas y daban amplitud a los muros, donde se desarrollaban composiciones con el fin de doctrinar a los fieles respecto a las creencias. A veces cubría todos los parámetros, incluso los pilares, se concentraba generalmente en el ábside, cabe decir en la parte alta, que no es el techo, sino está entre el techo y entre la columna principal. Se caracteriza por las fuentes, colores, decidido trazo y falta de perspectiva. El arte románico es de carácter rural, simbólico y adoctrinador. En el Perú, este trabajo maravilloso se realizó mucho cuando llegaron los españoles en Huancayo. Huancayo, Ayacucho, tiene muchos retablos pintados, ¿ya? Muy bien, y el arte gótico, indiscutiblemente, la diferencia es abismal. Ustedes pueden apreciar, cada vez que hablamos del arte gótico, tiende a ser largo, estilizado. Se desarrolló en Europa durante los siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII, terminando la etapa del románico hasta la implantación del Renacimiento en el siglo XV, ¿no? Y bien entrado al siglo XVI en los lugares donde el gótico pervivió por más tiempo, ¿no? Muy bien. Se trata de un amplio periodo artístico que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos. O sea, no hay un orden en que se va a crear o un factor importante porque se cree el gótico. Simplemente es un arte que llega hacia esos lugares desde el siglo XII, a finales del siglo XII, como dice, hasta inicio del siglo XVI. Más de 400 años que prevaleció este arte para la construcción de templos y altares, por si acaso. Estamos hablando de esto, chicos, ¿ya? El arte gótico destaca la construcción de catedrales, lonjas, ayuntamientos, palacios, todos querían trabajar con este arte gótico. Y aunque las catedrales son el más representativo al ser el vínculo de unión espiritual de todos los ciudadanos en Europa,
también había otras características, ¿no? Estas pesadas cúpulas estaban formadas por 2 arcos cruzados de manera diagonal. Todos estos van a tener arcos cruzados, chicos. Cuando hablamos de arcos cruzados, ¿qué cosa es? ¿No? Y es lo que nuevamente voy a volver acá, chicos, es este que está acá. ¿Ya? Esto es el arte, es el tener el arte cruzado ahí. Muy bien. Las paredes eran más delgadas y altas, pues deberían soportar menos peso del techo, con lo que las catedrales adquirieron un aspecto esbelto, llenos de gracia y ligereza. La idea está que llegue lo más alto para que desde más lejos pudiéramos divisarlo. Ventanas al mismo tiempo, como estos se hicieron más ligeros, aparecieron las ventanas, cosa que no había en el arte románico. Y estas ventanas sirvieron una para hacer otro arte, que no existió en el arte románico, y apareció el arte del pintado de vidrios preciosos, de colores, que al mismo tiempo podían tener la imagen de santos, de la Virgen María, etcétera, o sea, con temas religiosos, pero al mismo tiempo les permitía la luz, y ustedes pueden haber apreciado en algunas iglesias, aún se mantienen este tipo de vidrios. Y hay casas también antiguas que se mantienen con este tipo de vidrio de colores, ¿eh? Es muy caro, por cierto. Muy bien, utilizaron el arco apuntalado u ojival, muy apuntalado, muy alto, los que tenían de forma arco sobre el cual caía el peso de las bóvedas. Al igual que en el estilo romano, conservaron las plantas en forma de cruz latina. Entre las principales representaciones tenemos Notre Dame y Chartres en Francia, Lincoln y Salisburgo en Inglaterra, Hull y Colonia en Alemania, Burgos, León y Palma en España. Yo solamente quiero que ustedes vean el Notre Dame, que es la iglesia que hace poco casi se quema, ¿no? Y que medio mundo colaboró para que pueda quedarse, porque es patrimonio universal de todo el mundo, ¿ya? En verdad, chicos, esta iglesia es preciosa, es una de las obras de arte más bonitas que ha tenido el hombre, ¿ya? Voy a copiarla, voy a ver si puedo copiarla toda, ¿ya? No puedo copiarla, vean. Vamos a ver si puedo copiar. Ya, vamos a ver, iglesia gótica en Francia, ¿ya? De esa forma lo vamos a ver para poder encontrarla. Muy bien, déjeme verlo primero. Ah, a ver por acá. Iglesia en Francia. A ver, vamos a ver. El norte. Estamos. Y aquí está esta. En verdad, chicos, es una obra maravillosa de París, ¿ya? Lo están restaurando porque se quemó, ¿se acuerdan? ¿Ya? Se ha quemado, entonces lo están restaurando. Vamos a ver antiguamente cómo era y cómo es ahora, ¿ya? A ver, un ratito, chicas, un ratito. Vamos a ver cómo lo están restaurando. Ya está. El Notre Dame, copiar cómo era. Pues yo necesito que ustedes vean cómo era antes, no cómo está ahora, ¿ya? A ver, chicos, vamos a ver. Bueno, vamos a dejar de... Voy a ir con ustedes. Voy a ir con ustedes, voy a dejar de grabar. Y ahora sí, vamos a buscar acá. Vamos a compartir. Entonces, yo voy a buscar acá. Así nada más, de París. Imágenes. Ya está, chicos. Este es la imagen antigua. Ya, miren, esta es la imagen antigua, que es una, todas la sacan cuando ya se ha quemado. ¡Qué horror! Ya se ha quemado. La idea es verlo antes de que se queme. No sé por qué todos lo sacan de esta forma. Una obra de arquitectura maravillosa, pero todos los antes del incendio. ¿Ya? Porque esta se incendió, chicas, y por eso ya no tiene la parte más fina. Se incendió y a partir de ahí ya dejó de ser algo maravilloso como lo que había sido pues anteriormente. Muy bien, continuamos acá, ya acá tenemos algunas fotos que sí vamos a poder ver.
En el interior, miren la característica que son los vidrios de colores, y la escultura gótica es mucho más diferente. ¿Eh? Acá están los santos que podemos tocar, se inspira en el mundo religioso desde entonces, y la pintura, ¿ya? Que es una pintura que va dentro, ya señalando un poco más a los ángeles, a la Virgen María, ¿no? Es un trabajo maravilloso que se pinta, y ahí aparece el arte al óleo, la pintura al óleo, que ahora hace famosos a muchos pintores, mis queridos estudiantes. Muy bien, ahora sí dejamos de compartir